Hablar y escuchar. El diálogo como búsqueda de la verdad y también podríamos decir de la felicidad. Bienvenidos a esta nueva introducción de shots especiales que tienen que ver con capacitación, herramientas filosóficas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra práctica profesional, así como también la personal. Yo soy Jimena Casillas, fundadora de Café & Co. Y queremos explicar esta herramienta filosófica del diálogo como las primeras herramientas que se conocen de la filosofía, dando como pie a esta idea de la búsqueda de la verdad y por otro lado también de la felicidad. Muchas veces nos sentimos que tenemos diferentes barreras en la comunicación, que es casi como estar hablando contra un árbol o una piedra o estar hablando al vacío. Normalmente, si tú sientes que tienes problemas con decir que no, cuando en realidad no deberías decirlo, que buscas complacer a los demás, pero no complacerte a ti, crees que los demás no te valoran como deberían valorarte, tienes problemas al expresar tus pensamientos y sentimientos, buscas defenderte y hacerte cargo de tu vida y no sientes que no puedes porque estás atado a los demás, o te cuesta controlar tu temperamento. Si cualquiera de estas o la mayoría es un sí, quiere decir que hay unos problemas de comunicación y es muy importante atenderlos. ¿Por qué no nos comunicamos como deberíamos hacerlo? Bueno, la comunicación surge a partir de un emisor y un receptor. El emisor manda un mensaje que puede llegarle al receptor, no necesariamente tiene que ser entendido. Para eso tenemos que garantizar que nuestra comunicación no solamente vaya de un punto A a un punto B, o sea, de un emisor a un receptor, sino que el receptor nos devuelva esa información como la entendió, para que entonces nosotros podamos corregir o no corregir lo que estamos diciendo. Podemos ser muy buenos escuchas, pero tal vez no estamos realmente en la capacidad de procesar la información que nos están dando. O si pasa por nuestra mente diferentes cosas, pues muchas veces o el ruido o la misma voz interior nos está quitando ese espacio. Para eso, la comunicación es vital. Los seres humanos nos comunicamos por medio de conceptos que nos permiten entender el universo. Ahora, en este punto, la comunicación es necesaria para sobrevivir incluso. Hay diferentes maneras de comunicar, hay lenguaje verbal, no verbal, escrito, pictórico, hay muchísimas maneras en las que nosotros nos podemos comunicar. El diálogo parte de esto, de esta comunicación, de mandar un mensaje, que la otra persona lo reciba, ver cómo la procesa, que nos responda y entonces de ahí podemos ir aclarando muchas cosas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que sentimos que comunicamos todo, pero el mundo no nos entiende? Probablemente es porque no hemos esperado a que la otra persona, el receptor, procese la información y nos dé la respuesta adecuada. Hoy día, con la velocidad de la tecnología y cómo van las cosas cada vez más rápido, sobre todo con la inteligencia artificial que nos está llenando y enriqueciendo nuestro conocimiento, es una respuesta express y la vida real no funciona así. Las cosas tienen su tiempo y tienen su momento. Probablemente yo quiero una respuesta rápida, pero no necesariamente va a ser la que necesito o la que me va a hacer un bien. Y probablemente no es la completa, porque no he dado la información completa, porque no he masticado, no he rumiado, no he pensado, no he dialogado conmigo mismo acerca de lo que yo quiero. Por eso es muy importante que la comunicación se haga de una persona a otra, pero también considerando que esta otra persona también tiene una vida interior. Entonces, podríamos ver cómo se vuelve algo complejo. No solamente soy yo quien da el mensaje, sino cómo yo también estoy entendiendo ese mensaje que estoy dando, cómo lo estoy procesando y también esperar a que la otra persona lo procese para que entonces yo pueda enriquecerme. Platón es uno de los primeros filósofos que establece el diálogo como esta parte de la comunicación para descubrir la verdad. Y es algo que en Café & Co valoramos muchísimo. Por eso las consultorías a individuos y las asesorías a empresas parte desde una charla, desde una comunicación, desde una plática que emisor y receptor vamos construyendo a partir de lo que nos va sucediendo en el día a día.
Ahora, la comunicación, como ya dijimos, puede ser verbal y puede ser escrita, ¿no? Ya sea con voz o de una manera escrita, pictográfica, con ciertas señas. Ahora, también es visual, sonora y corporal. La comunicación no solamente se queda en un aspecto meramente plano, sino que se vive, se siente. No es lo mismo mandar un mensaje por escrito que yo puedo interpretar de acuerdo a mis emociones, a mi sensibilidad o a la situación por la que estoy pasando en ese momento, a realmente escuchar a la persona, sentirla en sus gestos, en sus manifestaciones, incluso en el tono de voz. Entonces la comunicación es algo muchísimo más rico y hay veces que hasta el lenguaje nos limita para realmente profundizar en esto que queremos, que los demás nos puedan entender. También sabiendo y reconociendo que la otra persona está pasando por su proceso. Eso no quiere decir que sean ineptas para conocer lo que nosotros queremos o tenemos la intención, pero de cierta manera sí tienen un límite, el cual este límite se va a ver reflejado por la vida interior que tiene cada persona y también su interés. Lo más importante en la comunicación, el 10% son palabras, lo que decimos, el 30% es el tono y el 60% es el comportamiento, cómo yo utilizo mi cuerpo. Ese es el lenguaje no verbal, cómo yo me manifiesto, cómo yo permeo, cómo yo enriquezco eso que estoy diciendo. Entonces es muy importante ser conscientes aquí en la comunicación que mi manera de ser es imposible quitarla para lograr atender a otra persona. Si tú eres un psicólogo, terapeuta, psiquiatra, nutriólogo, que tienes una atención personal con las personas, esto te va a llevar a ser más consciente de los comportamientos. Una persona que esté cerrada, que no quiere hablar, te lo hace saber no solamente con su tono y no solamente con sus palabras, sino con la forma en la que está manifestándose hacia ti. Y eso es algo muy interesante, porque muchas veces podemos sentirnos heridos de algo que no se dijo, pero sí se sintió, sí se percibió de alguna manera. Por eso es tan importante ser conscientes de cómo nos expresamos, cómo nos movemos en el mundo, porque eso nos va a dar una idea. Ahora, esto es muy importante y es una de las bases que más nos ha ayudado en lo personal en Café y Co. No es personal hasta que se vuelva personal. Las personas pueden decirnos muchas cosas que no son conscientes o tal vez no se dan cuenta de lo que nos pasa, pero eso no quiere decir que nos hayan querido atacar. Y eso es muy importante reconocerlo, es muy importante distinguirlo. Muchas veces puedo estar pasando por algo que no me doy cuenta de mi tono, y entonces puedo parecer que estoy siendo más rudo, o estoy siendo burlón, o estoy siendo más deprimido, etcétera. El tono influye, pero también es muy importante reconocer, hoy estoy teniendo un muy mal día, discúlpame si sientes que te hablo rudo, sientes que te grito, sientes que estoy muy cortante. Es válido y eso es parte de la inteligencia emocional, que eso es un tema fascinante y sobre todo en la consultoría filosófica nos encanta hablar de eso con cada uno de los clientes que tenemos, que reconozcan la emoción, que vean cuál es su origen para entonces poder ser responsables de lo que pase de ahora en adelante y no querer justificar algo que a mí me está pasando que la otra persona no necesariamente tiene que saberlo. Los comportamientos también tienen que ver con estas famosas posturas de poder. Está la idea de Wonder Woman, que es una postura de poder. Está la de los brazos cruzados, que eso muchas veces puede mostrar interés o puede ser cerrado. Hay que cuidar. Mi imagen da que decir y hay que saber qué es lo que estamos diciendo para llegar a tener ese mensaje asertivo que tanto queremos. La comunicación también es asertiva. ¿Cuáles son las barreras? Bueno, primero, una barrera es que la comunicación puede ser casi como hablarle a una estatua. No se entiende la persona, simplemente no llega el mensaje. Esto puede ser por muchas razones. Por ejemplo, oímos lo que esperamos oír. ¿Cuántas personas hoy en día no escuchan
sino que más bien están queriendo responder en vez de guardar silencio y entender lo que el emisor está queriendo decir. Pero ya queremos tener la respuesta rápida, entonces no estamos realmente escuchando. Tenemos posiciones diferentes o posturas diferentes. La posición puede ser incluso físicamente estar en un lugar en donde hace mucho ruido y tal vez no me entiendo, como estar en un bar o en un concierto de rock. No puedo tener una charla, no puedo tener un diálogo estando en un lugar que tiene ruido. Pero también mi postura personal frente a diferentes temas va a estar contrastando con otros. Eso no quiere decir que sea negativo. De hecho, es muy enriquecedor si aprendo yo a escuchar. Por otro lado, también otra barrera es evaluar la fuente, que eso para la filosofía, en concreto en la lógica, es como una argumentación ad hominem. Yo te puedo decir cualquier cosa y tú puedes concluir, es que como eres filósofa, entonces por eso lo dices. No, no es porque sea filósofo, o porque sea hombre, o porque sea mujer, o porque sea mexicano, o porque sea religioso o no religioso. Ponle la nacionalidad que quieras, ponle la cultura que quieras, el idioma que quieras, el origen que quieras. Cuando nosotros evaluamos la fuente, ya nos estamos cerrando a escuchar. Hay que cuidar mucho eso, que nosotros no lo hagamos, pero que tampoco seamos víctimas de estas barreras. Otro punto es hacemos caso omiso de la información que contradice lo que sabemos. Es decir, como no estoy de acuerdo y yo ya tengo muy clara mi postura, entonces no te haré caso de todo lo que me digas. Entonces ahí se pierde ese crecimiento, se pierde esa riqueza que hay en el diálogo, en donde poco a poco podemos ir avanzando. No se trata de tener la razón en todo momento, sino en poder prestar un oído a una persona que lo necesita, independientemente cuál es nuestra postura, a menos de que ya sea un ataque personal. Entonces ahora sí ya nos podremos defender. Otra barrera serían las palabras significan cosas diferentes para personas distintas. Yo no puedo dar por hecho que todo el mundo entiende mi lenguaje. Tengo que garantizar que la otra persona lo puede entender. Probablemente por las barreras culturales. En el mismo español tenemos diferentes barreras, tenemos diferentes maneras de mencionar las cosas. No puedo pretender que esto solamente sea para mí o que solamente sea para ti, sino que realmente estamos haciendo a la otra persona significar lo que yo quiero que signifique. Otra barrera es que las palabras también tienen un sentido simbólico. Usamos mucha metáfora y eso nos encanta, sobre todo en ciertos países nos gusta más o hay veces que nos gusta menos. Sin embargo, es muy importante que el significado de cada palabra no nos dé igual. Estas muletillas constantes que tenemos, bueno, ya tú sabes, o eso es, o así va, o no querer profundizar adecuadamente para las personas que damos terapia, que damos consulta, que queremos ayudar a las demás personas a sanar, a encontrar un sentido o ayudarles a encontrar la felicidad. No puedo yo tener metáforas que solamente yo puedo entender. Tiene que ser algo universal. Y si no entiende la otra persona, hay maneras de hacérselo saber, ¿no? Poner diferentes ejemplos, poner diferentes ideas o hacer que me lo explique, si es que lo ha entendido. Para eso yo necesito mostrarme que estoy abierto al diálogo, que estoy abierto a corregir si me hace falta. Otra barrera sería nuestro estado emocional con el que oímos, es decir, cómo yo me siento va a ser una barrera. Yo puedo tener una felicidad, una euforia muy grande, una alegría muy grande y llega alguien y me cuenta una mala noticia, tengo que saber empatizar, saber sentir lo que la otra persona siente, pero sin caer en ese sentimiento. Pero también puedo hacer referencia, ¿no? Voltear a ver a la otra persona, cambiar mi lenguaje corporal para aceptar lo que está diciendo. Y también reconocer, oye, perdón, estoy muy feliz en ese momento, no es lo adecuado, completamente lo adecuado que te puedo decir, pero siento mucho esta situación o me da pena esto, ¿no? Hay situaciones así que nos pasa, por ejemplo, cuando hay una muerte, cuando hay un fracaso, que probablemente no sabemos cómo pronunciar estas palabras, pero nuestro lenguaje corporal lo adopta, lo puede significar más.
Y la última barrera es que no sabemos la forma en la que la persona ve la situación. Entonces, si yo no entiendo algo, es válido preguntar. No quiere decir que sea tonto. Hay personas que tienen este prejuicio. No quieren preguntar porque tienen miedo de ser juzgados como si fueran tontos, como si fuera algo molesto, y en realidad es todo lo contrario. Las personas que preguntan, las personas que se cuestionan, son las que más entienden. ¿Por qué? Porque entonces están buscando comprender el mensaje correctamente y no solo por un prejuicio del que dirán. Las personas no alcanzamos a ver la totalidad de lo que los otros sienten si solamente me estoy fijando en mí mismo. Entonces, las situaciones pueden ser complejas. Es válido pedir que te ayuden a entenderlo mejor. Y también vale la pena poner un caso y decir, a ver, no me está quedando claro esto, pero esto lo podemos ver como si fuera esto, esto y esto. Y entonces si nos dicen que sí, entonces ya puedo empatizar más. Si nos dicen que no, bueno, entonces explícamelo otra vez. Aunque sean muchas, es muy importante saber. El problema no son las preguntas, sino la falta de pregunta la que nos está haciendo perder el sentido de muchas cosas en esta vida. Hay diferentes tipos de comunicación. Está la comunicación pasiva o sumisa, está la comunicación pasivo-agresiva, está la comunicación agresiva y está la comunicación asertiva. La comunicación pasiva o sumisa busca una especie de estado de victimismo o de a mí me suceden cosas sin realmente lograr tener como un control acerca de. Y entonces muchas veces luego termina siendo agresiva. Entonces, muchas veces las personas pasivas nos podrían comunicar un mensaje de me han dicho o yo lo escuché, pero yo no tenía la intención de escucharlo, ¿no? Como esos rumores o ese chisme, ¿no? Que luego puede llegar a ser calumnia, ¿no? Puede llegar a ser una mentira acerca de algo, ¿no? Por otro lado está la comunicación agresivo-pasiva, que se torna no con violencia abiertamente, como la comunicación agresiva, como un golpe, un enfrentamiento, corporalmente hasta se siente, sino que la comunicación agresivo-pasiva no deja de ese victimismo, pero te empuja a algo radical. Por ejemplo, yo no sabía que tú podías decir esto conociendo cuál es tu postura frente a tal tema. Entonces, eso llega incluso a denigrar a la persona. Y entonces, así como la comunicación pasiva busca evitar el conflicto, la comunicación agresiva provoca el conflicto, la comunicación agresivo-pasiva tiene este híbrido. Crea el conflicto, pero sin realmente ser responsable uno. Y entonces ahí es en donde se fragmenta y se corta todo este tipo de buena relación. Finalmente está la comunicación asertiva, que es la que buscamos. Es la que sana, es la que dice todo lo que tiene que decir y se enfrenta. Y entonces se hace responsable el emisor del mensaje para llegar a comunicárselo de la mejor manera posible al receptor. No se queda en doble sentido como lo que podría ser la comunicación pasiva o la comunicación agresivo-pasiva. La que es muy directa y confrontante sería la comunicación agresiva. Si yo realmente quiero hablar de lo que está sucediendo, puedo empezar por lo que me sucede a mí. Y eso es una base y una clave de lo que sería una comunicación asertiva. Ahora bien, en la filosofía, el diálogo, como ya dijimos, es una de las primeras herramientas que se usa para un crecimiento de personal, profesional, es decir, para llegar a la verdad. Y nos basamos en este principio. Una vida examinada tiene muchísima más riqueza que una vida sin examinar. Y eso lo decía Sócrates. Una vida que no ha sido examinada por la propia persona no tiene sentido. Más tarde, Viktor Frankl retomará este concepto en la logoterapia y lo va a enriquecer. Una vida examinada es una tarea constantemente hacia adentro, es una tarea interna que nosotros tenemos que ir haciendo. Es decir, caer en nosotros mismos, así como Alicia cae en el hoyo persiguiendo al conejo en la historia de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll,
Así nosotros tenemos que caer en cuenta de nosotros mismos y realmente percibir lo que hay. No se trata de perseguir la sabiduría y tener conocimiento en muchos temas, sino realmente de vivirla. Y para ser sabio necesito saborear, darme cuenta, interiorizar, volverlo personal el contenido, no el mensaje, sino los contenidos, realmente vivirlos y entenderlos. Entonces, si yo no examino mi vida, si yo no reflexiono acerca de lo que me pasa, pues entonces pierdo un sentido y me quedo atado a las ideologías, a las situaciones y a lo que sucede. Entonces no tengo un control de mi propia vida. Es decir, que puedo dejarme llevar por el qué dirán de los demás y no realmente quién soy yo. Una persona que no se examina, que no dialoga consigo misma, le falta esta capacidad de enfrentarse al mundo y darse cuenta que tiene una postura, que tiene un valor que dar, sino que se queda relegada a las perspectivas de personas que no necesariamente la conocen y por eso sucumbe ante esos juicios o prejuicios, ¿no? El qué dirán y qué pasará. Y entonces surge el miedo, entonces dejamos de vivir plenamente simplemente porque estamos con miedo de ser quienes realmente somos y buscamos ser aceptados a toda costa hasta perdiéndonos a nosotros mismos. ¡Qué peligroso! Sócrates ya lo hablaba en la antigua Grecia, una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Y entonces, por eso, la filosofía nos promete una vía para comprender la naturaleza humana, los valores que tiene cada uno y de buscar lo mejor para la vida humana, tener un sentido, tener esta fuerza que nos lleva a dejar nuestra huella en el mundo. Y eso es justo lo que buscamos en Café y Co, tomar las mejores herramientas que han tenido los filósofos a través de la historia, mostrártelas y que realmente las puedas explotar en el día a día. Sócrates no escribió las cosas, no escribió sus enseñanzas, porque decía que la palabra no podía ser defendida si se escribía. Sin embargo, Platón, uno de sus discípulos, decidió escribir todos estos diálogos con los cuales Sócrates apelaba al interlocutor para que le explicara ciertas cosas y juntos llegar a la verdad. No solamente se trataba, como Scooby-Doo, de desenmascarar al sospechoso o al malo, sino que realmente lográramos entender las cosas, darnos cuenta que no sabemos todo y juntos, de la mano, tejer esa sabiduría y llegar a la verdad de las cosas. Platón justo eso es lo que nos muestra que hace su maestro, pero además también le mete sus propias ideas. Sin embargo, lo que estamos de acuerdo y que se mantiene fiel Platón a Sócrates es que Sócrates afirmará que la razón es el medio adecuado para penetrar en la realidad, es decir, que es por medio de la razón con la cual nosotros podemos ser dueños del mundo, podemos ser dueños de nuestro mundo, para que entonces así sepamos qué es lo que queremos y nos orientemos a eso. Una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Eso es lo más importante. El diálogo es justo este examen que nosotros podemos hacer con nosotros mismos o también pedir una ayuda profesional para que nos permita tener este diálogo. Ahora, el conocimiento de uno mismo es para todos, no es exclusivo. Algo que Sócrates quería era democratizar la sabiduría, es decir, que no solamente estuviera en diferentes puntos o que solamente sea exclusivo, sino que realmente todo el mundo pueda tener acceso a la sabiduría y sobre todo la sabiduría de uno mismo. No es una ciencia nuclear, no es algo difícil y exclusivo, sino que es mejor que la mayoría pueda llegar a este tipo de conocimiento propio. Entonces la consultoría presenta estas preguntas difíciles que incluso pueden llegar a incomodar, pueden llegar a sentirse invasivas, pero son preguntas que nos pueden orientar y guiar hacia donde realmente queremos. El examen de nuestra propia vida llega a ser difícil si yo no estoy dispuesto a aceptar lo que soy. Si yo realmente busco mi felicidad y mi bien, esto puede ser doloroso,
puede llegar a ser revelador, pero también llega a ser una cura. Si yo no quiero esto, entonces tal vez la consultoría no es para ti. Ahora bien, cuando el diálogo termina sin resolución, la asesoría y la consultoría deja abierta la puerta a las posibles consecuencias de lo que pueda llegar a suceder. Es decir, no se cierra en meramente una acción, sino que nos deja pensando en las diferentes cosas que nosotros podemos llegar a hacer y entonces enriquecer cada aspecto con esto que hemos encontrado, este pequeño tesoro en nuestro interior, que es lo que nos da ese sentido. Ahora bien, la mayéutica es este proceso por el cual Sócrates, irónicamente, interroga a las personas para que saquen sus ideas y den a luz a verdades. Es decir, Sócrates usa de referencia el oficio que su madre hacía, que es Yocasta, que daba a ella ayudaba, siendo partera, ayudaba a traer a la luz a los bebés, los examinaba y veía que fueran aptos para sobrevivir. Bueno, de la misma manera que las parteras hacen eso, Sócrates lo hacía con la mente, con las ideas. Es decir, por medio del diálogo lograba dar a luz verdades que ayudaron y siguen ayudando al mundo actualmente, porque son verdades universales. Y de eso se trata, de encontrar quiénes somos y qué tanto podemos aportar y dejar huella en el mundo. Entonces, a partir de esto, el resultado de esta búsqueda racional es el hallazgo de la realidad. ¿Quién realmente soy? ¿Qué es lo que realmente quiero con mi vida? ¿Qué es lo que realmente me ha impactado para llegar a donde estoy? ¿No? Nos ayuda a responder las tres preguntas que nos invaden constantemente. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Ahora, esta verdad no es una creación de la mente, sino que más bien lo descubrimos. Nosotros teníamos la respuesta, pero con las diferentes situaciones, sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos e ideas que tenemos constantemente, tenemos mucho ruido. Y es por medio del diálogo en donde ese ruido empieza a volverse una armonía en donde todo comienza a tener sentido, el por qué hacemos lo que hacemos. No se conocen realmente los motivos de la condena a la cicuta de Sócrates, que justo es condenado por aplicar la mayéutica a los jóvenes. Pero sí sabemos que realmente la sinceridad y el valor siempre fueron parte de su personalidad. Y eso es lo que lo condenó. El no dejar el compromiso con la verdad. Y es algo que a todos, hombres y mujeres científicos del mundo, nos apasiona. Querer saber la verdad, ese compromiso para encontrarla. Pero no solamente que se quede exclusivo en la ciencia, sino que se aplique a tu vida por medio de una consultoría, con un filósofo que te puede abrir el mundo más allá de lo que tú hubieras pensado. Ahora bien, todas estas personas, ¿qué les pasa cuando después de un encuentro con un filósofo, qué es lo que sucede? Bueno, quienes han dado a luz han salido cosas muy buenas. Han sido verdades fundamentales que han transformado la vida de las personas, sobre todo la del interlocutor.
Y también ese desarrollo del interlocutor y de sus ideas no depende de Sócrates, no depende del consultor filosófico, sino depende del aprendizaje propio de esa persona. El caer en cuenta, ese famoso eureka, ese famoso momento wow, ya me cayó el 20, como decimos aquí en México, es trabajar en continuo con Sócrates, no dejar de lado el acompañamiento filosófico, es decir, no dejar de lado a aquellas personas que nos hacen darnos cuenta de las cosas, que realmente dejan huella en nuestra vida, y eso es lo más enriquecedor. Ahora bien, los pasos de la mayéutica, como ya hemos dicho, podríamos reducirlos en 3. Comenzar con la percepción, es decir, reconocer el embarazo, desarrollar opiniones, dar a luz o el parto mismo y dar cuentas de lo que se dijo, examinar al niño, es decir, ver si realmente esto es viable, lo que estamos diciendo, que se aplique, es parte del diálogo, es parte de la discusión y es parte de ese forcejeo, esa fricción de que realmente se apliquen estos conocimientos y no nos quedemos meramente con impresiones. No se trata de mentir por convivir, sino se trata de hacer un sentido a eso que nosotros estamos cayendo en cuenta y ver que se aplique como una ley, que dote y enriquezca y nutra de sentido eso que acabamos de descubrir en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Este proceso no se define como alcanzar el conocimiento, pero sí mueve al conocimiento a iluminar lo que no sabemos, a no dar por hecho ni suponer aquellas cosas o aquellos sentidos, sino realmente a describir y descubrir las cosas tal cual como están. 2, a saber que uno de nosotros no sabe y que el otro está intentando saber, por lo menos. No se trata de saberlo todo, que eso es el legado que Sócrates nos da. Él no buscaba ser sabio, porque si fuera sabio dejaría de buscar la verdad, contigo y conmigo, sino que juntos lo hagamos. Y el tercer punto, que es muy importante interiorizar, es que la partera ofrece la alternativa de la polaridad impuesta por el hombre práctico. Es decir, hay una diferencia con Sócrates. Sócrates simplemente buscaba encontrar la verdad. Lo que buscamos aquí en Café y Co es lograr la practicidad, el punto de una acción concreta de cada consulta que tenemos contigo. Así como la partera, que esto sea práctico, que esto sea viable, no solamente que dependa de una sola persona, sino que ya dependa de ti, darte las herramientas necesarias para que tú sigas adelante. Es decir, que seas independiente. Ahora, la partera practica un trabajo noble, pero no tan importante como su propia práctica. Así como las parteras ayudan a dar a luz a los niños, Sócrates entrega fantasmas o realidades. Es decir, este embarazo mental es un fantasma o de una realidad, o es la realidad misma, el concepto tal cual como es. A diferencia de su madre, que ayuda a las mujeres, Sócrates ayuda a los hombres a aprender a distinguir de buenas ideas de malas ideas. ¿Por qué? Porque bajo un examen del producto de esa idea o de ese pensamiento tiene que ser aplicado. Si no, entonces no podría servirnos. Es decir, una filosofía que no lleve a la autorrealización o a la examinación de la propia vida no tiene sentido. Y eso es lo que buscamos, llevarlo a cabo. No solamente decir que sabemos, sino vivirlo, interiorizarlo y realmente dar ejemplo de esto. La diferencia entre una partera y Sócrates es que Sócrates da a luz la labor de almas, no la de cuerpos, ¿no? Y eso es algo que muchos filósofos hoy en día hacemos. Buscamos extraer, ¿no? Ayudar a parir y a fortalecer estas ideas, pero llevarlas a cabo, que esa es la riqueza más grande. No solamente decir, sino hacer. Vamos en Café y Co del ser al hacer. Qué padre que te conoces, qué bien que eres capaz de distinguirte frente al resto, pero ahora cómo lo haces y cómo lo logras, eso ya es un trabajo específico de una aplicación, que eso ya enriquece la identidad de cada uno.
Lo más importante en el arte del diálogo es la habilidad de aplicar exámenes a los hijos para determinar si la mente joven es traída al mundo como un fantasma y si lo es un error o si no lo es, sería una verdad fértil, es decir, que deja raíz e impacta en la sociedad también. Las parteras traen a los niños solamente, pero Sócrates trae la sabiduría. Y eso es algo que queremos en Café y Co, que tu vida se llene de sabiduría, no solamente de conocimientos, sino que realmente sean aplicados a tu vida, que le dé ese sabor distinto por haber tenido una vida examinada. Para eso es muy importante enseñar la virtud, es decir, esta sabiduría se aplica en actos concretos que se vuelven parte de tu forma de ser, es decir, se vuelven hábitos buenos, no hábitos malos. Para la tradición filosófica, los hábitos buenos son virtudes, son hábitos de alto impacto, es de alto alcance. ¿Por qué? Porque moldean incluso nuestra personalidad. Es con lo que nos van a distinguir las personas por lo que hacemos. Enseñar la virtud consiste en el conocimiento, no es suficiente para hacer el bien, hay que llevarlo a la práctica. No todo el mundo posee el conocimiento del bien y el mal, por eso hay que enseñárselo a todo el mundo, para que llegue a más personas. Y el conocimiento de la virtud es superior a cualquier conocimiento matemático, meramente teórico, sino que realmente se aplique. Es superior, es mejor distinguir lo bueno de lo malo, es decir, tener criterio, a simplemente resolver ecuaciones mentales. La consultoría, entonces, es comprender la verdadera naturaleza de nuestra existencia. ¿Por qué estoy aquí y para qué me encuentro aquí? Dotar de sentido lo que ya es, para entonces llevarlo a su más alto potencial, en un hacer concreto que nos nutra constantemente cada día esta riqueza que he encontrado. De ahí que la actitud de los consultores hoy en día, terapeutas, psiquiatras, nutriólogos, personas que están al servicio del enriquecimiento personal, se trata de cuestionar las cosas y examinar las razones para responder a las preguntas sobre la realidad y cómo debemos vivir de acuerdo a ella. Cómo ser coherentes. No se trata de tener los conocimientos, sino de aplicarlos, de enriquecer mi propia vida y de todas las personas que se encuentran en contacto conmigo. Finalizando, Sócrates decía, es mejor siempre escoger lo bueno y lo honorable a lo deseable, porque si no se cae en incontinencia e intemperancia. Es mucho mejor saber esforzarse por las cosas que valen la pena a simplemente dejarnos llevar por el qué dirán o por la circunstancia y tener una vida sin sabor, sin riqueza, simplemente llena de experiencias, pero que no nos hacen mejores, que simplemente nos dejan tal cual como está. ¿Qué mejor tener un diálogo, una plática con alguien que te ayude a resolver el mundo en una taza de café? Y para eso está la consultoría filosófica en Café y Co, que realmente resolvamos tu mundo como si estuviéramos en una plática de café. Hasta luego.